Una bendición estar aquí nuevamente para continuar con la carta a los Hebreos. Una carta preciosa con un contexto histórico y circunstancial excepcional que lo vimos la semana pasada, que estaremos retocando hoy. Y entonces nada, estén preparados ahí en el capítulo 2 de esta carta a los Hebreos. Saben, uno de los mayores recuerdos que tengo de mi primaria, aquí sería el elementary. Estoy hablando inglés en este sermón. Ahorita se me desatan las lenguas y empiezo a hablar inglés. No, por favor, dicen ahí. No se preocupe que eso... aquí elementary, uno de los mayores recuerdos que tengo precisamente de mi primaria era la expresión de las maestras cuando querían dar a entender que algo era muy importante, es decir, cuando querían enfatizar en algo, en algún contenido, ¿sabes? Y yo sé que, no sé, ni Arlis y Valeria por allá por Venezuela, ¿no? Pero al menos las maestras en Cuba, casi todas ellas daban un grito, sobre todo, imagínense, los muchachos en primaria, todo el mundo inquieto, hablando con el de al lado, préstame la goma, tírate, se cayó esto, no sé qué, salió rodando las sillas, desastre, ¿no? Y de pronto las maestras decían, atiendan acá. Fíjense si da eso, que de pronto todos ustedes hicieron así, ¿eh? Era un grito tremendo, atiendan acá. Entonces, y eso es un recuerdo que tengo, me parece estar viendo todas mis maestras dando ese grito. Atiendan acá, por favor. Resonaba en todas las paredes. Y si tú estabas listo, por supuesto, y tú eras de los más listos de la clase, te das cuenta que ese era el momento de dejar todo lo que estabas haciendo y entonces prestar atención, porque ese era el momento en que la profe nos iba a recordar lo más importante para aprobar el examen. Era ese momento. Atiendan acá, ¿qué va a pasar ahora? Atento. El escritor de la carta a los Hebreos está haciendo un ejercicio similar en este capítulo 2. Cuando con mucha firmeza nos está diciendo, y por eso creo que esta es la idea fundamental, el argumento, esto de lo que nosotros nos queremos persuadir en este fragmento de la carta. Y es que prestemos atención a las palabras que hemos oído del Hijo de Dios. Prestemos atención a las palabras que hemos oído del Hijo de Dios. ¿Recuerden el capítulo anterior? ¿Qué se nos dijo en el capítulo anterior? Que el Hijo de Dios había venido a traer ¿qué cosa? La palabra última. Las primeras palabras en tiempos anteriores nos habían venido nuestros padres por los profetas, pero en este último tiempo, ¿quién nos había traído la palabra última? El evangelio claro nos lo trajo el Hijo de Dios. Y ahora el escritor de la carta a los Hebreos en este segundo capítulo nos está diciendo, presten atención a las palabras que han oído del Hijo de Dios. Y es realmente la idea que nos tenemos que llevar hoy para la casa. Prestemos atención a las palabras del evangelio, que fueron las palabras que trajo el Hijo de Dios. Vamos a leer el capítulo 2. Hebreos 2, del 1 al 18. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos de Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de sus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas,
y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias por todas las verdades que tú, Señor, nos has entregado acá en tu palabra. Gracias por las palabras del Hijo. Gracias por el Evangelio. Gracias por ser tan claro con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Prestemos atención. Es lo que este pasaje nos está diciendo. Prestemos atención a las palabras que hemos oído del Hijo de Dios. Prestemos atención a las palabras del Evangelio. Prestemos atención al mensaje del Evangelio, que es el que nos vino a traer el Hijo de Dios. No porque fue la primera vez que se mencionó, que se dijo un mensaje del Evangelio. Todos nosotros sabemos, y lo hemos estado viendo en todas estas jornadas, desde que nos plantamos como iglesia, que el Evangelio está clarísimo desde el principio de las Escrituras. Pero el Hijo de Dios fue el que nos lo vino a traer más claro, ya confirmadas todas las cosas, ya cumplida la promesa en el Hijo de Dios. Por eso lo tenemos tan claro, por eso el autor de los Hebreos dice: estas palabras nos fueron traídas por el Hijo. Y son las que nosotros tenemos que prestarle muchísima atención, las palabras del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que prestarle tanta atención? ¿Por qué tenemos que prestarle tanta, pero tantísima atención a las palabras del Evangelio? Según el autor de los Hebreos en este capítulo, en primer lugar, porque el que no preste atención recibirá un justo juicio de parte de Dios. Sencillo. El que no preste atención a las palabras del Evangelio recibirá un justo juicio de parte de Dios. Y yo creo que esta es una de las cosas que menos se predican hoy en todas las iglesias. Porque por encima de todo Dios es amor, pero Dios traerá juicio también para todos aquellos que no le presten atención a sus palabras. Para todos aquellos que desechen el Evangelio habrá un juicio. Recordemos que estamos en una carta, ¿ok? Literalmente una carta que el autor escribió para que esta iglesia leyera de una buena vez. O sea, a ninguno de ustedes se le ocurriría recibir una carta, que aquí mandan cartas por todo, pero bueno, cartas escritas. Porque antes se escribían cartas para los jóvenes. Yo no sé si algunos de ustedes, ¿cuánto hace que ustedes no escriben una carta? Una carta. Querido sobrino Gobo, papá, ¿sabes? Como los muñequitos, una carta escrita y después mandarla por correo. Bueno, antes se escribían cartas. Antes de WhatsApp y todas estas cosas se escribían cartas. Y cuando uno recibe una carta, qué alegría, rápido la abrías, la leías completa, aunque tuviera 18 hojas. Porque querías saber, querías escuchar, querías conocer qué es lo que te estaban escribiendo. A nadie se le ocurría, voy a leer 2 párrafos hoy, la voy a guardar el domingo que viene, me leo 2 párrafos otra vez. Lo que pasa es que como nosotros queremos exprimir esta carta, queremos sacarle todo el jugo, todas las enseñanzas que Dios nos tiene, por eso vamos viéndola pedacito a pedacito. Pero por supuesto, toda tiene una conexión muy estrecha con lo anterior que estamos viendo y con lo que venía después. Y específicamente en esta carta de los Hebreos, esto va a pasar de una manera muy interesante, esta conexión. La semana pasada entendimos que el autor nos estaba llamando a tener ánimo porque a pesar de la situación en la que podíamos estar viviendo, nosotros habíamos creído
en el Hijo de Dios. Y en un Hijo de Dios que era heredero, creador, sustentador, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, el que nos hizo limpios y puros a través de su sangre por el sacrificio. Y encima de todas estas cosas, habíamos creído en este Hijo de Dios que era superior a todas las cosas, superior incluso a los ángeles. Todo lo que vimos la semana anterior fue un marco teológico increíble que propició entonces la base para ahora que se nos pudiera pedir a nosotros que prestáramos atención, mucha atención a esas palabras que habíamos oído. Presten atención a este Hijo que vino a traer estas palabras. Por tanto, dice el versículo 1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es necesario que atendamos a estas cosas que hemos oído. Por tanto, es decir, por todo lo anterior, por tener como Señor al Ser Supremo, a ese que está por encima de todo y que además nos limpió con la sangre de su sacrificio, a ese que nos ha hablado, es necesario entonces que prestemos mucha atención a sus palabras. Y además por una sencilla razón. Sencilla y es la mayor de las razones. Porque si no prestamos atención constante y diligentemente, podemos deslizarnos. Si no prestamos atención constante, perpetua y diligentemente, podemos deslizarnos, podemos desviarnos, podemos perder el rumbo. El autor usa una palabra aquí que nos puede dar dos ideas. Este hecho de que si no prestamos atención a las palabras, podemos deslizarnos. Esta palabra que usa el autor nos da la idea, en primer lugar, de un anillo que se resbala porque no está ajustado. ¿Cuántos aquí han perdido anillos de oro en la playa? Ninguno. Se pierden muchos anillos de oro en la playa. Por eso tú ves a cada rato a gente en la playa con un buscador de oro. A ver si hay alguna cadenita, algún anillo. Porque si el anillo no está ajustado, entonces con el agua y no sé qué, se desliza y se pierde. ¿Están oyendo ustedes dos? Sí, anillo, playa, todas estas cosas tienen que tener mucho cuidado. Entonces, para que no se pierda. Aunque si no se pierde, si se pierde no pasa nada, pero bueno. Porque lo importante no es el anillo. Aunque es importante también, por supuesto. Pero el autor da otra idea, que es una idea quizás un poco más gráfica, que quizás nos ayuda a entender mejor las cosas. Y es la de un barco que como no está bien anclado o no está anclado, va siendo arrastrado poco a poco y va caminando a la deriva. ¿Vieron la noticia? Lo que pasó ayer en Nueva York. El velero, el barco, el navío de escuela, mexicano, que se fue a la deriva, se quedó sin motor y se fue a la deriva y chocó. Los dos mástiles chocaron contra el puente de Brooklyn. Eso está en todas las noticias. Interesantísimo, pensé que lo habían visto. Hay como 13 o 14 personas heridas, no hay ningún fallecido, gracias al Señor. Pero se dan cuenta cuando un barco pierde el ancla, se va a la deriva. Y pasa mucho trabajo. Tenía un remolcador que estaba tratando de ayudarlo y sin embargo, a pesar de todas estas cosas, se fue y chocó con el puente de Brooklyn. Esta es la primera advertencia que el autor hace en esta carta. Una clara advertencia que nos dice, mira, sea cual sea la situación, el que no permanezca prestando atención diligentemente en el Evangelio o al Evangelio, corre el riesgo de irse a la deriva en cuanto a la fe. Hermano, la idea del autor es que los hijos de Dios debemos mantenernos fieles al Evangelio que hemos oído y en el que hemos creído. Por eso decimos que el mensaje de salvación de Cristo no es solo para creyentes. El mensaje de salvación de Cristo es también para nosotros, para los que estamos acá. Porque si el mensaje de salvación fuera solamente para los no creyentes o para los que creemos que son no creyentes, no tenemos que predicar el Evangelio acá dentro de estas cuatro paredes. Porque supuestamente todos los que estamos aquí sentados somos hijos de Dios, ya creyentes en Cristo. Y yo no puedo estar seguro de eso. Aunque yo estoy convencido que ustedes sí están seguros, porque cada uno está seguro de lo que ha creído y en quién ha creído.
Pero es muy interesante lo que está pasando en esta carta. Perdón. Nuestra vida debe girar. La vida del creyente debe girar alrededor del Evangelio de Cristo. Por eso no se concibe a un creyente que no persevere en Cristo. No se concibe a un creyente que no persevere en el Evangelio. Esta es la idea que el autor nos da. Vivamos en este mensaje. Vivamos en las palabras del Hijo. Vivamos en el Evangelio. Porque este mensaje es el ancla que nos mantiene a salvo en el puerto de Dios. Quien no vive en este mensaje, quiero ser muy claro, no es creer en el mensaje. No es solamente creer en el mensaje, y esto es, déjenme decirle que es una enseñanza que creo que también se enseña poco. Porque no es solamente creer en el mensaje. El que no vive en este mensaje, recibirá el justo juicio de Dios. El autor de los Hebreos nos está subiendo la parada. No es solo creer en el mensaje, es perseverar hasta la muerte en este mensaje. Quien no vive y persevera en este mensaje, recibirá el justo juicio de Dios. Es claro. No es creer en el mensaje solamente. Lo único que va a mostrarte a ti y a mí que somos hijos de Dios es si perseveramos en el mensaje del Evangelio hasta el final. Por supuesto, tú lo sabes. Tú sabes si vas a perseverar hasta el final. Yo quizás no, pero tú sí lo sabes. Yo sé que voy a perseverar hasta el final. Porque no es por mi obra, no es por mis fuerzas, no es por mis obras, es por la obra que Cristo hizo en mi vida. Pero aquí el autor está diciendo estas cosas por lo que estaba pasando aquí, en esta iglesia. ¿Recordamos qué es lo que estaba pasando en la iglesia? ¿Recordamos todo lo que estaban padeciendo estos hermanos? ¿O lo que estaban viendo cómo padecían otros y cómo estaban asustados ellos? El autor ahora va a explicar esto de una manera clara en los versículos del 2 al 4. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios, diversos milagros y repartimientos de Espíritu Santo según su voluntad. Aquí se retoma el argumento que vimos la semana anterior. Recordemos, Cristo es superior a los ángeles. Por tanto, si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y el que no la llevó a cabo sufrió juicio, ¿cuánto más juicio no sufrirán aquellos que no atendieron las palabras que nos llegaron directamente de nuestro Señor Jesucristo? Hay varios textos en el Nuevo Testamento que nos muestran que la ley de Moisés fue traída por ángeles. En el Antiguo Testamento no se nos dice esto. En el Antiguo Testamento no se nos dice que la ley de Moisés fue traída por ángeles. Solamente se nos dice que las tablas de la ley fueron entregadas a Moisés, por Dios a Moisés. Pero en el Nuevo Testamento hay 2 o 3 versículos que nos dicen claramente que esa ley fue llevada a Moisés por ángeles. Por eso aquí el autor de los Hebreos nos está diciendo, si la palabra que trajeron los ángeles era justa y buena y recibió justa retribución a los que no vivieron en ella, ¿cuánto más? La palabra que nos vino a traer el Hijo, que es superior a los ángeles. Si no se atiende, si no se persevera en ella, no va a traer justa retribución a aquellos que no perseveremos. Y ojo, yo sé que pudiéramos pensar, pastor, ¿usted está hablando que podemos perder la salvación? Para nada. Para nada. Pero ojo, que esto es una gran advertencia. Una gran advertencia. Y repito, lo que estaba sucediendo en la iglesia que estaba recibiendo esta carta. Muchos estaban asustados por lo que estaba sucediendo. Recuerden que estaban en la periferia de Roma, aproximadamente estaba esta iglesia, y estaba viendo cómo los creyentes en Roma, en el medio de la ciudad, estaban siendo perseguidos, estaban siendo matados, estaban siendo torturados, estaban siendo... eran una especie de mecheros, les prendían candela, los ponían para alumbrar las calles. Los estaban echando a los leones, juntos, iglesias enteras, ancianos, mujeres, niños y hombres, todos en el circo romano y con los leones.
eran comidos y destrozados delante de mucha gente. Esta iglesia estaba oyendo eso y estaba muerta del susto. Tanto susto tenía que muchos de los que estaban ahí, ¿qué estaban haciendo? Estaban regresando atrás. Oye, como dijimos la semana pasada, si es que yo por seguir a este hombre, a Cristo, yo dejé mi culto, dejé mi sacrificio, dejé mi familia, lo perdí todo y ahora encima me están matando, me están torturando, yo viro para atrás. Yo viro para atrás. Y estaban negando su fe. Algunos ya habían negado su fe. Por eso es que llega esta advertencia severa. Por eso es que llega esta advertencia severa y dice, ojo, tú quizás pensaste que creíste, y es lo que se nos está enseñando acá. Tú quizás pensaste que creíste, pero no es creer. Es creer y perseverar. Es creer y perseverar. Es creer y seguir creyendo. La salvación no se pierde, no. Porque es el Espíritu Santo el que sella o el que te sella cuando tú creíste. Y el sello del Espíritu, no hay nadie superior que pueda quitar ese sello. Pero es una advertencia para todos los que estamos aquí hoy sentados. Porque quizás alguno de nosotros, no sé, yo espero que ninguno, pero quizás alguno de nosotros, o los que nos están escuchando por las redes, nos vean mañana por las redes, quizás alguno piense, bueno, yo creí ya en Cristo y pensando que creyó. Si la cosa se pone mala, mira, yo huye pan que te coge el diente. Me voy. Y no pasa nada porque de todas formas yo creí. Y el autor de los Hebreos está diciendo, por ahí no que te caes. Por ahí no que te deslizas. Tú tienes que estar anclado en la palabra del Evangelio, anclado en las palabras del Hijo. Porque si no estás anclado en las palabras del Hijo, seguro en el puerto de Dios, tú te vas a ir a la deriva. Y vas a chocar. Y te vas a perder. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Por supuesto. Porque nada más grande que la salvación que el Hijo de Dios nos vino a traer. ¿A quién se le ocurre? ¿A qué creyente se le va a ocurrir desatender, descuidar esta salvación tan grande que nosotros tenemos? Por supuesto que ninguno. Solo va a descuidar la salvación aquel que no la tiene, que no le interesa. Y por tanto, que aquí lo que nos está diciendo el autor es que le da de lado, porque no la tiene, porque le está pasando por el lado, porque está llegando el mensaje, porque está escuchando campanas. Se siente bien, pero está pasando por el lado y lo está dejando pasar. Es como el torero, ¿saben? El que está toreando la salvación, jugando con ella, ese es el que la descuida. Y ese es el que va a recibir el justo juicio de Dios. Justo, justísimo juicio de Dios. ¿Qué mensaje para nosotros, hermano? ¿Qué gran mensaje para nosotros también? Nosotros hemos sido depositarios de una gran salvación y ahora el Señor nos está pidiendo que seamos fieles a lo que hemos recibido, que perseveremos en lo que hemos creído a pesar de las circunstancias adversas que puedan venir a nuestras vidas. A pesar de lo que sea, que venga lo que venga, el Señor nos está diciendo, ustedes han sido recipientes de una gran salvación, dada por un gran Salvador. Sean fieles a esto que han recibido. No hay ancla más segura. Podemos estar tranquilos porque nunca estaremos a la deriva. Ni tú ni yo, los que hemos creído, no estaremos a la deriva nunca. Por tanto, seamos fieles. Como dice los argentinos, seamos fieles, muchachos, dale. Seamos fieles. Seamos fieles, a eso nos está llamando esta porción de la carta. Seamos fieles. Es lo que nos toca. ¿Cómo vamos a pasar por alto muchas cosas que la palabra nos está demandando? ¿Cómo vamos a pasar por alto estas cosas? ¿Cómo vamos a eludir? ¿Cómo vamos a evitar? ¿Cómo vamos a rehuir las cosas que el Señor nos está pidiendo? ¿Cómo vamos a torear las cosas que el Señor nos está pidiendo? Seamos agradecidos y vivamos para su gloria. Seamos agradecidos y entreguemos toda nuestra vida a Dios. Seamos agradecidos y atendamos las necesidades que puedan
tener algunos de nuestros hermanos. Seamos agradecidos y seamos parte de los que piensan en el reino de Dios más que en su propia vida. Seamos agradecidos y fieles. Recordemos la advertencia. Aquellos que hacen caso omiso de la salvación de Cristo, aquellos que no escuchen las palabras del Hijo, sufrirán un justo juicio de parte de Dios. Recuerda esto, si nos estás mirando por las redes, o si hoy estás aquí y todavía estás dándole de lado a la salvación. El mensaje te está llegando, pero tú estás, ¿sabes? Como de Matrix, ¿sabes? Que vienen los tiros y la gente hacían así, atrás, y los tiros le pasaban por el lado. Si estás haciendo eso con el mensaje de Jesucristo, te espera el justo juicio de Dios. Y créeme, no va a ser gracioso, no va a ser cómico, no va a ser chistoso, no va a ser bueno. Pero el autor ahora está advirtiendo el autor ahora está advirtiendo acerca de las necesidades de prestar atención a las palabras del Hijo de Dios. Pero no solo por esto, no solo porque vendrá un justo juicio, hay otro motivo. Y es porque esta salvación tan grande fue exclusiva para nosotros. Esta salvación tan grande que tenemos fue exclusiva para nosotros. Única para nosotros. ¿Saben? ¿Cómo te sientes con eso? Esta salvación fue exclusiva para nosotros. Y ahora vamos a ver. El gobierno del mundo, en primer lugar. El gobierno del mundo que viene, del mundo venidero, como dice la Escritura, no fue dado a los ángeles, sino fue dado a nosotros los hombres. El gobierno de este mundo, fíjense si esta salvación fue exclusiva, que el gobierno del mundo se nos dio a nosotros y no a los ángeles. Nos damos cuenta de lo que se está diciendo en este pasaje. Nos damos cuenta de lo que el autor nos está queriendo decir a su audiencia original y a nosotros. El autor comienza a hablar ahora de un mundo que viene, un mundo del que ya ha hablado, un mundo que no será gobernado por los ángeles, un mundo que será gobernado por el Hijo de Dios, que es superior a los ángeles. Hasta ahora nos ha quedado claro una cosa, que el gobierno de todo está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y un día todo va a estar bajo sus pies, bajo su reinado, todo. Pero ahora va a incluir un elemento que es muy interesante y que será de mucho ánimo y a la vez de mucha responsabilidad para la iglesia, es decir, para nosotros. Y para eso trae el Salmo 8, los versículos del 4 al 6. Recuerden, una iglesia judía había leído muchísimo el Antiguo Testamento y cada vez que el autor traía una porción de los salmos, ellos entendían perfectamente qué es lo que el autor les quería decir. Y ahora el autor pone una cita del Salmo 8, los versículos del 4 al 6. Pero miremos la manera en la que lo introduce aquí. Dice, Dios no puso el mundo que viene, el mundo venidero, bajo el dominio de los ángeles. Y se los voy a demostrar con este fragmento del Salmo 8. Es como si el autor hubiera dicho así. Escuchen el fragmento del Salmo. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Esto les recuerda algo? ¿Les recuerda algo que hemos estado leyendo hace poco? Ahora bien, amados hermanos, Dios creó este mundo para ponerlo bajo nuestro dominio. Dios creó este mundo para ponerlo bajo nuestro dominio. Así fue al principio, ¿recuerdan? El primer hombre y la primera mujer tenían la potestad de gobernar todas las cosas para Dios. Todas las cosas. Todo estaba sujeto a ellos. De hecho, fue el primer hombre el que le puso nombre a todos los animales. Dios no fue quien puso nombre. Fue el hombre que dijo, tú vas a ser perro, tu perra, tu caballo, tu yegua, tu toro, vaca, no sé qué, lagartija, rana, etcétera, etcétera. Fue el hombre. Y es interesante. Hay un dato muy interesante. Y esto es un comercial teológico en medio del sermón, no está aquí. Pero es muy interesante.
¿Saben cómo se llamó la primera mujer? ¿Cómo se llamó la primera mujer? 1, 2 y 3. Eva, ¿verdad? ¿Saben cuándo fue que el hombre le puso Eva a la mujer? El hombre le puso Eva a la mujer después del pecado. Antes del pecado, ella era varona, que fue sacada del varón. Qué cosa más interesante esta, ¿verdad? Después del pecado fue que le tuvo que poner nombre, como si fuera algo independiente de él. Algo se deshizo después del pecado. Porque antes del pecado original, Dios creó al hombre ¿para qué? Para que fueran una sola carne. Sigue siéndolo, así es como debe ser. Pero hoy vemos en este mundo que los divorcios están a manga por hombro. ¿Verdad? El pecado rompió eso que nunca debió haberse roto. Pero bueno, esto es un comercial teológico, veo gente con las cejas así, después podemos hablar de ese asunto. No se preocupen por esto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó precisamente después del pecado original? Recuerden, nosotros fuimos puestos aquí, fuimos creados para gobernar este mundo. ¿Qué pasó después del pecado original? Después del pecado original, esta realidad se hizo posible solo en Cristo. Después del pecado original, esta realidad de que el hombre fuera quien gobernara el mundo, se hace realidad solo en Cristo, quien como el mayor y verdadero Adán, como el humano por excelencia, le fue entregado todo el dominio y gobierno de este mundo y del mundo venidero también. Pero esta realidad nos dice algo alto y fuerte. La única manera de retomar esa gloria y ese honor que una vez nos fue dado, como al principio, es a través de Cristo. Ahora somos un poco menor que los ángeles, pero en el mundo venidero retomaremos el propósito del principio y como corona de la creación, gobernaremos también sobre los ángeles. Pero recordemos que esto será posible solo en Cristo. Cristo vino a hacerse un poco menor que los ángeles. Cristo vino como un ser humano. Cristo vino coronado de gloria y de honra para padecer y gustar la muerte por cada uno de nosotros. Cristo vino a gustar la muerte por ti y por mí. Vayamos pensando todas estas cosas. A ver si realmente no tenemos que decir, caramba, yo tengo que estar atento a estas palabras. Vayamos pensando en todo esto. Cristo no murió por los ángeles. Por eso decimos que esta salvación es exclusiva para nosotros. Cristo no murió por los ángeles. ¿Sabías eso? ¿Sabes cuántos ángeles cayeron? ¿Cuántos ángeles cayeron? Si vamos a hacer caso a Ezequiel, fue 1/3. Y Cristo no murió por ellos. Cristo murió por los hijos de Abraham. Cristo murió por los seres humanos. Los ángeles también cayeron, al igual que nosotros. Sin embargo, Cristo no murió por los ángeles. Los ángeles que cayeron van a ser condenados. Todos nosotros caímos. Y muchos, los que nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en el Evangelio, en la obra de Cristo, vamos a ser salvados porque Cristo murió por nosotros. De manera que esto es algo que si aún no nos habíamos dado cuenta, tiene que hacer un clic en nosotros y decir, wow, espérate. Es que perfectamente Dios pudo haberme dejado a mí como dejó a los ángeles. No haber venido a esta tierra, no morir por nosotros y dejarnos condenados. Sin embargo, Cristo murió por nosotros. Por eso es que tenemos que vivir prestándole mucha atención a las palabras del Hijo de Dios. La última palabra de Dios que vino para interpretarnos debidamente el plan redentor de Dios en Cristo, el Evangelio. Hermanos, fuimos creados para vivir eternamente al lado de Dios. Fuimos creados para gobernar el mundo en el que se nos puso a vivir, pero el pecado nos apartó de Dios. Por eso es que el Hijo de Dios por eso es que Dios envió a su Hijo en forma de hombre. Lo hizo un poco menor que los ángeles, pero sí coronado de gloria y de honra para venir y morir por todos los que se arrepientan de sus pecados y crean en el Evangelio. Por eso repetimos nuevamente y no nos cansamos de repetirlo. Dios está demandando de todo hombre
que se arrepienta y crea en el Evangelio. Dios está pidiéndote que te arrepientas de tus pecados y creas en la obra de Cristo, en la obra que Cristo vino a hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto más vas a esperar? En el momento más oscuro, en el momento más complicado de nuestra vida, tenemos que estar más atentos que nunca al Evangelio. Cuando la cosa se ponga dura de verdad, cuando la cosa se ponga grave, cuando creas que no puedes más, cuando digas hasta aquí llegué, perdí mi trabajo, perdí mi familia, perdí familiares, hubo una situación, un problema, se está acabando el mundo, no sé qué puedo hacer, estoy que no puedo más, esto se está poniendo negro, ya no puedo más, me voy a suicidar, lo que sea que estés pasando. Tenemos que estar más atentos que nunca al Evangelio, porque este es el único mensaje que nos lleva a esta salvación tan grande y ha sido un mensaje exclusivo para nosotros. Vamos a pasar por alto esta bendición. Vamos a regresar atrás por miedo teniendo este tesoro único en nuestras manos. Vas a regresar atrás, vas a claudicar. Hermanos, esta gran salvación fue exclusiva para nosotros, para retomar el gobierno del mundo, pero fue exclusiva también, ¿saben por qué? Porque se logró a través del sufrimiento del Hijo de Dios. No es solo que fue exclusiva, sino que fue a través del sufrimiento del Hijo de Dios, ese que nos vino a traer su palabra. Desde el versículo 10 hasta el versículo 18, el autor hace un canto al Evangelio. Ahora es mucho más específico, demostrando la humanidad de Cristo, y usa para esto el Salmo 22, versículo 22. El autor de los Hebreos ahora baja al Hijo de Dios. El autor de los Hebreos ahora baja al Señor Jesucristo y lo coloca al lado nuestro como uno más entre nosotros. Fíjense, Él es el que nos santifica y nosotros somos los santificados, pero todos somos hijos de Dios. Por eso dice el escritor de los Hebreos que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Sabías eso? ¿Sabías que el Señor Jesucristo te llama hermano? En su humanidad, Él vino como hijo de Dios. Por supuesto, hay una gran diferencia. Y es que el Hijo de Dios, Él es hijo de Dios por nacimiento. Así, por nacimiento no, perdón. Porque le toca, por herencia, porque Él es el heredero. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Y cuando se habla de Dios hay una gran diferencia. Pero no se avergüenza, a pesar de esta gran diferencia, de en su humanidad llamarnos hermanos. ¿Saben? Esta es una parte de la doctrina de Cristo que no se enseña mucho, pero es de lo más hermoso por lo que encierra en sí mismo. El Hijo de Dios, que desde la eternidad ha estado con el Padre, quiso ser uno de nosotros hasta el punto de considerarse hermanos nuestros. Una señal muy clara de cercanía, de compromiso, de amor por cada uno de los que formamos parte de su pueblo, de su iglesia. Esto nos enseña que Cristo está cerca de nosotros. Cristo está al lado de nosotros, está sentado al lado nuestro. El Dios que tú y yo tenemos no es un Dios que creó todas las cosas y que después se fue a ver cómo pasaba todo. No. Es un Dios trascendente, como dice la teología, pero es un Dios también inmanente, que está aquí al lado nuestro, que está velando cada una de nuestras necesidades, está aquí con nosotros. Esa cercanía tuvo un costo muy alto. Y es lo que tenemos que entender. Esa cercanía tuvo un costo muy alto. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses 2, del 6 al 8, dijo, refiriéndose a Cristo, el cual, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Cristo se despojó, Cristo se autolimitó, Cristo se quitó la ropa de Dios, de estar sentado a la derecha de Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El costo, hermanos, fue el sufrimiento del Hijo de Dios, porque solo a través de su sufrimiento y de su muerte fue que derrotó al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo, como dice el escritor a los Hebreos, el enemigo de Dios. Y a través de esta victoria suya en la cruz,
pudo entonces liberar y dar vida a todos los que éramos esclavos de Satanás. Hermano, pensemos un poco en nuestras luchas. Pensemos un poco en nuestros miedos. Pensemos un poco en lo que nos preocupa, lo que nos asusta. Pensemos un poco en nuestras dudas, esas dudas que pudiéramos tener, esas dudas que son propias de estar en esta carne, en este cuerpo caído. ¿Cuántas veces en medio de esas luchas hemos tenido deseos de regresar? ¿Cuántas veces en medio de esas luchas hemos tenido deseos de claudicar? ¿Cuántas veces nos hemos sentido tan débiles que pensamos que lo mejor es abandonar nuestra fe y volver a donde estábamos? Al menos allá, donde yo estaba, no sentía presión en mi conciencia. Esa presión en mi conciencia que es movida por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas veces hemos querido renegar nuestra fe? Y no, quiero explicarles algo, acabo de aclararles algo. Renegar la fe no es solo negar de Cristo abiertamente. Renegar la fe no es solo pararte ahí y decir, yo no quiero saber de Cristo más. No, eso es renegarla a viva voz. Pero hay muchas maneras en las que pudiéramos estar renegando nuestra fe. Muchas maneras. ¿Saben en tu trabajo que eres cristiano aún a riesgo de perderlo? ¿Lo saben? ¿Saben en tu trabajo y en tu vecindario que no hay nada más importante para ti que tu relación con Dios por medio de Cristo? ¿Prefieres estar con tus hermanos de la iglesia o te sientes más cómodo con no creyentes? ¿Amas a tus hermanos de la iglesia al punto de sacrificarte por ellos como hacían los cristianos del primer siglo en Roma? ¿Saben qué? Hay historias hermosísimas, escritas por los historiadores judíos del primer siglo, que decían que cuando sacaban a todas las iglesias para el circo romano, el Coliseo romano o el circo romano, estaba muy cerca, sacaban a todas las familias y lanzaban los leones. Dice que casi siempre los hombres ponían en el centro a las mujeres y a los niños y a los más ancianos para que fueran ellos los primeros en ser comidos por los leones. Porque el Señor los había enseñado a eso, a sacrificarse los unos por los otros. El Señor los había enseñado a eso. Porque Cristo con su sacrificio nos está enseñando eso también. Y renegar nuestra fe precisamente es decir, no me importa mi hermano para nada. Yo no quiero sacrificarme por él. También eso es renegar de nuestra fe. ¿Y cuántas veces hemos renegado de nuestra fe? ¿Cuántas veces nos hemos sentido más cómodos con otros que con nuestros hermanos de la iglesia? ¿Cuántas veces hemos caminado por la vida y nadie se ha enterado que nosotros somos creyentes en Cristo? ¿Cuántas veces eso ha pasado? Pastor, es que el problema es que si digo mi trabajo que soy cristiano lo pierdo. Esta gente estaban perdiendo su vida. Esta gente estaban siendo torturados. Esta gente estaban siendo quemados vivos. Esta gente estaban siendo echados a los leones. Esta gente estaban sufriendo el martirio. Esta gente estaban siendo mostrados delante de todos avergonzados, pasados por lanza. Y nosotros tenemos miedo de perder el trabajo. Tenemos que pensar, hermano. El escritor de los Hebreos nos está poniendo la cosa dura, de verdad. Nos está subiendo la parada. Yo recuerdo a un pastor que decía, esto no es para cristianitos. No, esto es para cristianos, con letras mayúsculas. Aquí no estamos jugando. Nosotros no venimos a jugar. Nosotros somos el ejército del Dios vivo. Nosotros somos los seguidores de Cristo. Y ahora estamos viviendo de tal manera que no está sucediendo nada. Prácticamente nada. Lo más que puede suceder es que te puedan botar del trabajo, que no creo que pase tampoco. Pero bueno, lo más que puede pasarte es eso. El escritor de los Hebreos nos está diciendo, cuando la cosa se pone fuerte, o se ponga fuerte, tenemos que estar más atentos que nunca a las palabras del Evangelio. Esas palabras que nos dicen que el Hijo de Dios vino a este mundo a morir por ti y por mí. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos toca a nosotros? Concluimos. Esta iglesia a la que el autor le escribe estaba en medio de esta lucha.
algunos habían renegado su fe y otros estaban muy preocupados. Por eso, luego de haberles animado con la gran verdad del Evangelio, ahora les persuade a poner mucha atención en este mensaje. Porque desatender las palabras de Cristo trae graves consecuencias. Desatender las palabras de Cristo lleva a los hombres a la perdición y a juicios eternos. Pero el autor también persuade a la iglesia y a nosotros a que prestemos atención a las palabras de Cristo, porque fue su sufrimiento el que garantizó su salvación. Por eso, hermanos, cuando estemos en medio de la lucha y con ganas de negar nuestra fe, recordemos las palabras de Cristo y sobre todo recordemos la obra de amor y sufrimiento del Señor por cada uno de nosotros. Una gran advertencia y la mayor obra de amor. Dos cosas que están muy claras en el mensaje del Evangelio. De hecho, ese es el mensaje del Evangelio. Malas noticias y buenas noticias. Porque sí, el Evangelio, de hecho, el significado de la palabra Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Pero antes de esas buenas noticias hay muy malas noticias. Porque ciertamente el que crea en el Evangelio va a ser salvado. Pero el que no crea en el Evangelio ya ha sido condenado. Qué bueno que nosotros, como iglesia, estemos atentos siempre, cada día de nuestras vidas, a las palabras que el Hijo de Dios nos vino a traer. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Permite que nosotros podamos ser una iglesia que siempre, siempre estemos atentos a tus palabras. Estemos atentos al mensaje del Evangelio. Estemos atentos al único mensaje que salva y al único mensaje que hace que cada uno de los que creímos perseveremos en la fe. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a ser fieles y a ser perseverantes en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén.